Bienvenidos, estimados docentes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, a este nuevo video tutorial. En esta ocasión estaremos viendo cómo continuar añadiendo preguntas a nuestro primer examen parcial, y en esta ocasión en específico estaremos viendo las preguntas de tipo de opción múltiple. Como su nombre lo indica, son preguntas que pueden tener desde una o varias respuestas posibles. ¿Cómo hacemos para añadirlo dentro de nuestro primer examen parcial? Primeramente ingresamos a nuestro curso, activamos la edición y luego ingresamos hasta donde se encuentra nuestro examen. Al ingresar, a la derecha tenemos el menú del engranaje y aquí clicamos en la opción editar cuestionario. A partir de ahí vamos a estar viendo todas las preguntas anteriores que ya estuvimos agregando y procedemos en este momento a agregar una nueva pregunta de tipo opción múltiple. Le damos clic en agregar. Aquí nos muestra la categoría en la cual se va a estar guardando la pregunta y nos solicita el nombre de la pregunta. Puedo colocarle aquí pregunta opción barra múltiple, pregunta 1 de opción múltiple, por así decirlo. Enunciado de la pregunta. Aquí procedo a agregar el enunciado de la pregunta. Supongamos que tengo la siguiente pregunta que quiero añadir. Dice lo siguiente: ¿qué aspecto es el más determinante en las posibilidades de solución de un proyecto? Luego me solicita aquí la puntuación por defecto, un punto. Si quiero agregar alguna retroalimentación general, es opcional. Y luego me pide lo siguiente. Me pregunta si existe una o varias respuestas correctas. Y aquí yo puedo seleccionar, se permiten varias respuestas o solo una respuesta. Como en esta pregunta en específico yo solamente tengo una respuesta correcta, entonces procedo a seleccionar aquí solo una respuesta. También me da las opciones de poder barajar las respuestas de modo que cada alumno pueda estar visualizando en un orden diferente las respuestas y la forma en que quiero numerar las elecciones, ya sea ABC, minúsculas, mayúsculas, 1, 2, 3, números romanos, etc. Yo voy a dejarlo por de pronto ABC. Luego ya me aparece la opción de respuestas, como pueden ver. Para las respuestas, cada elección tiene su propia configuración. Para la elección 1, me aparece aquí el espacio para que yo pueda escribir. Esto yo puedo estar ampliando en caso de que necesite de esta forma. Me solicita aquí que yo pueda escribir aquí mi respuesta o mi elección 1. Procedo a copiar, entonces, por ejemplo, la elección que tengo aquí como una primera respuesta. Calificación. Aquí está el secreto de la opción múltiple. Aquellas elecciones que son las correctas, por así decirlo, van a tener siempre el 100% en cuanto a la calificación. Y aquellas que son erróneas o equivocadas no van a tener puntaje. Entonces, para esos casos se deja la opción ninguno, así como está en este momento. Elección 2. Ya es mi segunda respuesta. Como esta es mi respuesta correcta, voy a ampliarlo nomás aquí para mejor visualización. Como esta es mi respuesta correcta, entonces yo procedo a agregarlo aquí el 100% de la calificación, en caso de que el alumno seleccione esta opción. Selecciono ahora mi tercera elección, que le agrego aquí mi elección 3. Esto también va a tener calificación ninguno. Y selecciono ahora mi cuarta y última elección. También va a tener calificación ninguno. Luego de haber agregado mis respuestas y de haber colocadole el 100% a la respuesta, que sería la respuesta correcta, procedo a continuar con las opciones y tengo las tres últimas opciones que puedo estar también modificando o configurando dentro de la plataforma. Por ejemplo, la opción de retroalimentación combinada para el caso de las respuestas correctas, parcialmente correctas, y para el caso de las respuestas incorrectas. Esto yo puedo dejarlo por defecto, como viene de esta forma. Y
para la opción de múltiples intentos. Aquí yo tengo una opción de penalización para el caso que yo trabaje, por ejemplo, o le permita al estudiante poder realizar el examen o el cuestionario más de una vez. Supongamos que le doy 2 intentos, entonces yo puedo darle una pequeña penalización por cada intento que el alumno realiza de completar. Supongamos en el primer intento lo realizó y se equivocó. Entonces, en cada intento incorrecto, el alumno va a tener una penalización que yo puedo establecer aquí, ya sea del 0, 10, 20, 25, 50 o el 100% inclusive. Yo por ahora no le voy a penalizar a mi estudiante, dejo en 0 nomás esto, no le voy a penalizar. Y por último lo que procedo a realizar es directamente a guardar cambios. Como pueden ver, aquí ya me aparece mi pregunta de tipo opción múltiple, mi pregunta 1, y si quiero previsualizarlo, clico aquí en la lupita y me aparece mi pregunta. ¿Qué aspecto es el más determinante en las posibilidades de solución de un proyecto? Y aquí están mis diferentes opciones. Si yo quiero saber cuál es la respuesta correcta, clico aquí donde dice la opción rellenar con las respuestas correctas. Y fíjense que mi respuesta correcta ahora está en la letra C, la forma en que se define el problema. Si yo cierro esta vista previa, vuelvo a ejecutar y le doy ahora rellenar nuevamente con las respuestas correctas, fíjense que como tenía marcado la opción de barajar las respuestas, ahora mi respuesta fue a parar en la letra A, en la primera posición, como pueden ver. Entonces, de esta forma, yo puedo estar configurando las preguntas también de opción múltiple. Si quiero modificar, recuerden siempre que tienen aquí el menú del engranaje, desde donde pueden editar completamente la pregunta, agregándole algunos detalles de repente que le estuvo faltando. Supongamos aquí, en las opciones de múltiples intentos, por ejemplo, yo le quiero dar una opción, una pista, digamos, al alumno de cuál podría ser la respuesta. Yo puedo estar escribiéndolo aquí, la pista. Puedo darle una pista 1, una pista 2 o añadir más pistas de cuál podría ser la respuesta correcta. Esto también yo podría estar configurándolo de esta forma. Entonces, aquí como pueden ver, ya tengo mi primera pregunta de opción múltiple. Si quiero añadir una nueva pregunta, agregar, una nueva pregunta, opción múltiple, agregar. Nombre, pregunta 2, opción múltiple. Y aquí agrego el enunciado de mi pregunta. Supongamos ahora yo tengo aquí una pregunta que contiene un gráfico y me dice lo siguiente: del siguiente diagrama de Pareto, ¿qué conclusiones se podría extraer? Y me aparece aquí el gráfico. Yo puedo copiar este gráfico y pegarlo directamente en el editor de esta forma. Puntuación por defecto 1, retroalimentación general opcional, una o varias respuestas. Tengo que fijarme en mis respuestas, tengo solamente una correcta, entonces solo una respuesta. Barajar respuestas y comienzo a agregar mis elecciones. Mi elección 1, voy a copiar todo lo que tengo aquí en mi elección 1. Calificación ninguno. Elección 2. Voy a copiar todo lo que tengo aquí en mi elección 2. Voy a agrandar esto para poder visualizar mejor. Y corregir estos casos de que existan estos saltos de esta forma. Elección 3, que sería mi elección correcta. Entonces, para este caso de mi opción 3, que va a ser mi opción correcta, le agrego el 100% de los puntos. Y elección 4, ninguna de las anteriores. De esta forma, calificación ninguna. Retroalimentación combinada no le toco, múltiples intentos le saco la penalización. Guardar cambios. Ya tengo mi segunda pregunta de tipo verdadero, de tipo opción múltiple. Digo, si quiero previsualizar esto,
Fíjense cómo el alumno estaría viendo. Del siguiente diagrama de Pareto, ¿qué conclusiones se podría extraer? Me muestra aquí el gráfico, el diagrama, y aquí las opciones posibles que el alumno puede estar seleccionando. Si yo le pido a la plataforma que me muestre cuál es la respuesta correcta, yo puedo ver lo que la respuesta correcta en este momento está en la letra B. Esto solamente yo desde el perfil de profesor puedo estar verificando. El alumno ya directamente, una vez cuando termine únicamente el examen, podría estar verificando si efectivamente acertó o se equivocó en su respuesta. También podemos trabajar con preguntas de opción múltiple, añadiendo las opciones de, por ejemplo, como aquí tenía la opción ninguna de las anteriores, o de repente agregando respuestas de tipo todas son correctas. Lo que se debe de evitar muchas veces es de trabajar con las opciones de tipo A y B son correctas, por ejemplo. Solemos usar en algún momento, de repente ya estuvimos utilizando esta opción en la hora de trabajar con selección múltiple, de pedir o de indicar al alumno que la elección A y B son correctas. Esto de cierta forma hay que tratar de evitar en el momento de utilizar la plataforma, para poder trabajar con las opciones justamente de barajar las respuestas. Y también, por ejemplo, tratar de evitar de colocar, por ejemplo, todas las anteriores son correctas, que también es otra opción que debemos evitar de utilizar. En cambio, podemos utilizar todas son correctas. ¿Por qué? Porque en el caso que estemos barajando las respuestas, si yo coloco todas las anteriores y arriba de repente tengo la opción A, B, luego todas las anteriores y luego C y D, el alumno de repente puede pensar o puede llevarle a equivocarse al pensar de que las que están después de esta respuesta ya no son parte de la misma. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, es recomendable utilizar todas son correctas. Esto sería entonces en cuanto a preguntas de tipo opción múltiple. También, como vieron, podemos trabajar con preguntas de opción múltiple en donde tenemos más de una respuesta posible. Procedo aquí en este momento a agregar una nueva pregunta, opción múltiple. Va a ser mi tercera pregunta de opción múltiple, entonces pregunta 3, opción /M, opción múltiple, enunciado. En mi enunciado yo tengo aquí la siguiente pregunta: seleccione todos los dispositivos de entrada. Puntuación 1. Y aquí, ¿solo una respuesta? No, yo tengo varias respuestas posibles. Entonces, puedo barajar las respuestas, numerar ABC y comienzo a agregar mouse, que es una de las respuestas correctas posibles. Teclado es otra respuesta posible. Escáner es otra respuesta posible. Y cámara web o webcam, otras respuestas posibles. Y pendrive como mi última respuesta. También yo puedo, recuerden que pueden ir añadiendo más opciones de respuesta. Como pueden ver aquí, la herramienta, la plataforma me permite ir añadiendo más espacios de A3. Bueno, ya tengo mis diferentes opciones. ¿Cuáles son las correctas? Aquí yo puedo saber que estas 4 preguntas son correctas, son dispositivos de entradas en cuanto a informática se refiere: mouse, teclado, escáner y cámara web o webcam, que permiten introducir información al computador. Pendrive ya no, porque ya sería un dispositivo de tipo mixto. Entonces, como pueden ver, tengo 4 respuestas correctas. Y entonces yo procedo aquí a agregarle la calificación. Esto va a valer 25%, teclado va a valer otros 25%, escáner va a valer otro 25% y cámara web otros 25%, completando de esta forma 100%. Como pueden ver, 4 respuestas correctas a 25% cada uno son 100%.
Entonces de esta forma yo trabajo cuando tengo más de unas respuestas posibles. Si eran 2 respuestas correctas, cada uno tendría un peso de 50%. Y siempre en marcar las opciones se permiten varias respuestas. De esta forma. Por último, le saco la penalización, que no quiero que tenga. Y clico en la opción guardar cambios. Aquí tengo mi tercera pregunta de opción múltiple. Le doy clic en previsualizar. Como pueden ver, me muestra de la siguiente forma. Selecciono todos los dispositivos de entrada. Si quiero ver cuáles son las respuestas correctas, la plataforma ya me marca cuáles son las respuestas correctas. De esta forma. Puedo cerrar la vista previa. Y de esta forma ya tengo configurado. Fíjense que ahora tengo 5 preguntas a un punto cada uno son igual a 5 puntos. Entonces debo actualizar aquí mi calificación máxima a 5. Clico en guardar. Y en ese momento ya tengo actualizado mi primer examen parcial. Esto es entonces en cuanto a la utilización de preguntas de tipo de opción múltiple. Y nos seguiremos encontrando en los siguientes videotutoriales.